Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Mario López. Estamos en una emisión más de su programa Personalidades a Contraluz, transmitiendo en México TV desde la cabina del Hotel Posada Viena. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañe una celebridad, no una personalidad. Él es vicepresidente de la FETSE y secretario general de la CNOP en el Distrito Federal. Es el diputado Gilberto Sánchez Osorio. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mario, por tu invitación. Platícanos, ¿dónde y cuándo nació? En Orizaba, Veracruz, Mario, el 16 de enero de 1952. ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia? El buen ambiente familiar y el clima, sobre todo. ¿Cómo era el clima? Muy agradable, templado. Creo que era uno de los climas ideales en todo el país. Yo creo que la temperatura oscilaba hace 60 años entre los 18 y los 24 grados por lo mucho. ¿Cuál es el personaje que más admira? Francisco Villa. ¿Por qué? Me llama la atención su personalidad como figura desde luego fundamental de la Revolución Mexicana y por su gran capacidad como organizador militar, la visión política que llegó a tener, incluso a pesar de sus orígenes que bueno, han sido ampliamente discutidos y comentados a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de ello, pudo levantar un ejército extraordinario que dio por fin, dio el fin más bien a la primera etapa de este proceso armado de 1910, con la derrota del ejército federal. ¿Cómo fue su llegada al Distrito Federal y en qué año fue? Fue en el año 1972, Mario, hace ya aproximadamente 41 años. Vine con la intención de estudiar en la universidad. Me inscribí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí estudié la licenciatura en Sociología. ¿Cómo fue que decidió estudiar Sociología? Precisamente por inquietudes ya de carácter social que traíamos desde la época de estudiantes. Tuve la fortuna de llevar a cabo trabajo de carácter social en las comunidades indígenas cercanas a mi ciudad natal, en la Sierra Náhuatl del estado de Veracruz. ¿Y por qué decidió estudiar en la UNAM? Pues mira, en ese entonces en la Universidad Veracruzana, que era la universidad a la que de manera natural podía yo aspirar, no existía todavía la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no se estudiaba la carrera de Sociología todavía. Por esa razón decidí venir a México. En México, en la Universidad Nacional Autónoma, era una carrera prácticamente nueva. ¿Y cómo fue ese ingreso de estar estudiando en la UNAM a ingresar a la vida sindical? A la vida sindical, bueno, porque las necesidades económicas me llevaron a la edad de 22 años prácticamente, todavía siendo estudiante de la Universidad Nacional, me llevaron a ingresar al servicio público. Ingresé a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORET, un organismo muy importante en esa época del sector agrario. Nuestra cabeza del sector era la Secretaría de la Reforma Agraria. Ahí tuve la oportunidad de llegar a los 22 años y desde ese momento me dediqué precisamente junto con otros compañeros a fundar mi primer sindicato, que fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Platíquenos, ¿qué es la FETSE? La FETSE es la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Es la gran central sindical de todos los trabajadores de base sindicalizados del gobierno federal, del Poder Judicial, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, etcétera. Y fundada en el año de 1938, entre los meses de octubre y noviembre, y de esta manera, con su fundación, culmina una larga cadena de luchas que dieron en ese entonces los trabajadores al servicio del Estado de las oficinas públicas del país. Platíquenos un poquito para la gente que nos está viendo, ¿cuál es la importancia que tiene este organismo? Es un organismo fundamental en la vida sindical del país, de manera particular en la vida organizada de los trabajadores al servicio del Estado. Es una organización sindical que en este momento se ubica muy bien
entre las tres grandes centrales sindicales del país, junto con la CTM, junto con la CROC. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la CNOP del Distrito Federal? La Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Distrito Federal es esta parte de esta gran confederación de la CNOP nacional, que en el Distrito Federal históricamente ha agrupado a los sectores medios de la población, empresarios, pequeños propietarios, trabajadores del área de aseo de calzado, comerciantes, etcétera, y también desde luego a un sector sindical fundamental, que es el sector sindical del que yo provengo, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. La FETSE fue fundadora del sector popular en el año de 1943. ¿Cuál es la importancia que tiene este sector dentro del PRI capitalino? Es fundamental. Consideramos, no porque ahora tengamos la oportunidad de estar al frente del sector popular en el Distrito Federal, pero sí consideramos que históricamente ha sido el sector más importante del Partido Revolucionario Institucional. Dentro de los cargos públicos que usted ha ocupado, destaca el de coordinador de la bancada del PRI en el Distrito Federal. Así es. Durante la pasada legislatura local. Así es. Y usted presentó una iniciativa que sin duda es de importancia para todos los capitalinos, que tiene que ver con el tema de la reforma política para el Distrito Federal. Así es. ¿Podría comentarnos un poquito de esta iniciativa? Cómo no, Mario. Esta iniciativa tuvimos la oportunidad de presentarla el año de 2010. En ese momento a los partidos distintos al mío, al propio gobierno de la ciudad, poca importancia le daban al tema. Un poco después, el propio gobierno de la ciudad entonces decidió sumarse al esfuerzo que iniciamos en la Asamblea Legislativa, en la pasada legislatura, y se pudo concretar un acuerdo inicial en cuanto a la posibilidad de transformar el régimen político del Distrito Federal. Platícanos, ¿cuáles son los beneficios para los ciudadanos del Distrito Federal en esta propuesta? Definitivamente implica mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal. Una vez que se pueda avanzar en cuanto a perfeccionar el régimen político del Distrito Federal, para que los habitantes de la Ciudad de México podamos tener derechos políticos plenos. Ahora ya elegimos a un jefe delegacional, elegimos a un jefe de gobierno, con una serie de limitaciones, pero finalmente ya los elegimos desde hace 13, 14, 17 años. ¿Qué queremos nosotros ahora? Completar este largo proceso de reforma política para la Ciudad de México. Un proceso que data prácticamente desde que se impone la creación del Distrito Federal en la Ciudad de México el 18 de noviembre de 1824. Creemos que ya es tiempo en que los habitantes del Distrito Federal podamos contar con derechos políticos plenos. Ya elegimos un funcionario al que le llamamos jefe delegacional, muy limitado en sus funciones, en sus atribuciones, etc. Ya elegimos un jefe de gobierno en la Ciudad de México, que hace las veces un gobernador de cualquier estado de la República. Muy bien, tenemos prácticamente un Congreso local, que hoy lo constituye la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos tener derechos políticos plenos. Esto implica desde que la figura que hoy conocemos como jefe de gobierno pueda transformarse en un gobernador de pleno derecho, como en cualquier otro estado de la República. Prácticamente desempeña ya las mismas funciones de cualquier otro gobernador, salvo una o dos funciones, 3, 4 funciones más que estarían faltando. La Asamblea Legislativa, para convertirse en un Congreso local más, como cualquier estado de la República, faltaría que tuviera algún número muy pequeño, desde luego, de atribuciones más, entre ellas, por ejemplo, aprobar la deuda de la Ciudad de México y algunas otras cuestiones. No requeriría de mayores atribuciones para convertirse en un Congreso local de pleno derecho. Pero falta lo fundamental. Falta que los ciudadanos, que los habitantes de la Ciudad de México podamos elegir algo de lo que carecemos desde hace ya muchísimos años, que es
elegir gobiernos cercanos a nosotros. Estos cuerpos colegiados gubernamentales de carácter territorial, que son los responsables de ir resolviendo los problemas del día a día que enfrentamos los habitantes del Distrito Federal. Esa es una instancia de gobierno que no tenemos ahora y que no cubren en nada o casi en nada los actuales jefes de gobierno, porque ellos, en términos de la administración pública del Distrito Federal, forman parte de la administración pública desconcentrada, por tanto son empleados del jefe de gobierno. En ese orden, elegimos cada 3 años a un funcionario para ser empleado del jefe de gobierno, sin mayor rango de autonomía, sin mayores atribuciones, que nos pueda redituar en un mejor nivel de vida para los habitantes del Distrito Federal, en cada una de las hoy 16 demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, conocidas como delegaciones políticas. Usted preside la Comisión para la Reforma Política del Distrito Federal. Así es, dentro del PRI capitalino. Así es. Y dentro de las actividades que han realizado, destaca una que sucedió recientemente. Se llevaron a cabo unos foros. ¿Podría platicarnos cuáles fueron los temas más importantes que se abordaron en estos foros? Claro que sí. Mira, decidimos nosotros realizar 3 foros. Consideramos que no era necesario más. Insisto, es un tema, el tema de la vida política del Distrito Federal, Ciudad de México, es un tema que tiene de discutirse y de estar debidamente diagnosticado desde el año de 1824. A esas alturas consideramos nosotros que era inútil, es innecesario totalmente caer en esta especie de foritis que se ha puesto de moda en nuestro país y en el Distrito Federal en particular, a juzgar por las actitudes del partido que hoy gobierna la ciudad, suponiendo que es un ejercicio democrático poner a consulta de los ciudadanos cualquiera de los temas que tienen que ver con la vida de la ciudad, cuando hay temas como este, el del régimen político del Distrito Federal, que está prácticamente sobrediagnosticado. Por ello es que fuimos a la organización de 3 foros fundamentales, en los cuales analizamos desde el marco constitucional del cual tendríamos que partir para una reforma profunda, definitiva, al régimen político del Distrito Federal, no una reforma cortoplacista, no una reforma de mero maquillaje, cosmética, no, sino una reforma con visión de Estado, una reforma a largo plazo, una reforma que venga a resolver de fondo y de una vez y para siempre la necesidad de contar con un régimen político que nos reditúe a todos en plenos derechos políticos, empezando, insisto, por la elección de estos gobiernos de cercanía, llámense cabildos o ayuntamientos, pero eso es lo que estamos requiriendo los habitantes de la Ciudad de México para poder tener la oportunidad de pasar a un nivel de mayor calidad de vida, una vez que nuestros problemas cotidianos son atendidos debidamente y son resueltos con la mayor prontitud posible, circunstancias de las que carecemos. Platícanos un poquito, ¿cuáles fueron los resultados que derivaron de estos foros? Bueno, aprendimos mucho en estos foros, es un tema ampliamente discutido a lo largo ya de tantos años, sin embargo, no deja de arrojar elementos nuevos que enriquecen la visión de constitucionalistas, de especialistas en la materia y de los que también hemos incursionado en el conocimiento profundo de esta temática tan importante. Sin duda que sí, aprendimos incluso en el tema municipal, aprendimos que la vida municipal en México y en el Distrito Federal en particular, bueno, arranca con coincidencias fundamentales desde el propio Calpulli prehispánico, una organización parecida en parte a lo que hoy es la vida municipal en el país. La vida municipal en México, desde luego, ha enriquecido este ámbito que hoy se le conoce como ámbito de gobierno de cercanía, constituido por órganos colegiados de gobierno, constituidos de manera democrática, plural e incluyente, tal como lo establece la Constitución en el artículo 115.
De esa figura carecemos, insisto, en el Distrito Federal, y es por la que nosotros pugnamos de manera fundamental. Nosotros partimos de una convicción. No sabemos si finalmente en la mesa del Pacto por México, en donde en el numeral 91, si no me equivoco, están descritos los objetivos de una posible reforma política para el Distrito Federal, que van desde la posibilidad de revisar el que el Distrito Federal tenga una constitución o no, igual que el resto de los estados de la República, de que la Asamblea Legislativa se pueda convertir en un Congreso local o no, y de que también se puedan instaurar gobiernos colegiados, dice el numeral 91 del Pacto por México, similares a un ayuntamiento. Nosotros no sabemos si el tema de la Constitución, no sabemos si el tema de que el Distrito Federal pueda constituirse en un estado más de la República, pueda o no prosperar. De lo que sí estamos convencidos es de que el tema de la municipalización del Distrito Federal, en el ámbito de contar con gobiernos que podamos elegir democráticamente de tiempo en tiempo, incluso con la posibilidad de ser reelectos, los habitantes del Distrito Federal, para atender nuestros problemas más inmediatos, los acuciantes, insisto, los de todos los días, no necesitaríamos ir a una reforma más allá de incluso la ley orgánica del Distrito Federal. No tendríamos ni siquiera que meter mano al artículo 122 constitucional, no tendríamos que ir a otros temas de orden constitucional. Bastaría con intentar una reforma en la ley orgánica del Distrito Federal, que es la que se encarga de definir con claridad todo lo relativo a la división territorial de esta entidad federativa. Porque ya somos una entidad federativa. El artículo 43 constitucional así nos reconoce como la entidad federativa número 32. Nada más falta que se nos reconozcan plenamente nuestros derechos como entidad federativa. El tema de la reforma política del Distrito Federal tiene por lo menos 18 años en la escena política. Así es. ¿Cuáles son las ventajas de esta iniciativa que presenta el PRI del Distrito Federal? Bueno, nosotros consideramos que la ventaja de nuestra propuesta de reforma política del Distrito Federal tiene que ver con completar una parte sustancial del régimen político de nuestra ciudad, que es el que los habitantes en cada una de las demarcaciones territoriales actuales, incluso debieran ser más desde nuestro punto de vista. Tenemos 3 delegaciones políticas actualmente que son un verdadero ejemplo de gigantismo urbano y poblacional y presupuestal, como es Iztapalapa, Gustavo Amadero y Álvaro Obregón. Pensamos que esas 3 delegaciones debieran subdividirse además en otras 3 por lo menos, cada una de ellas, para dar un número, no sé, entre 25, 28 quizás, demarcaciones territoriales en el Distrito Federal. Pero sí consideramos que nuestra propuesta enriquece todas las propuestas que hasta ahora se han planteado en cuanto a poder tener ya en el Distrito Federal este tipo de gobiernos territoriales, propios, nuestros, integrados democráticamente, pluralmente e incluyentemente. Creemos que esa sería una pieza fundamental para completar todo este largo proceso de reforma política en el Distrito Federal. ¿Por qué es importante? Porque otros partidos políticos han dado bandazos en este tema. El partido que gobierna en la Ciudad de México durante muchos años, antes de llegar a gobernar el Distrito Federal, su demanda histórica fue la creación del Estado 32 en lo que hoy es el Distrito Federal. Llegan a gobernar en 1997 y empiezan a volverse conservadores en el tema. Dejan de hablar del Estado 32, porque así como les entregamos la ciudad, en verdad que es muy fácil gobernarla, sin muchos controles, sin rendición de cuentas, sin mayor transparencia, haciendo un uso desmedido de los recursos públicos para mantenerse en el poder. Esto hay que decirlo como es. Gobernar con ese esquema, bueno, es muy fácil, relativamente más fácil que gobernar de cualquier otra manera. Es un esquema profundamente concentrador del poder en todos los sentidos, profundamente autoritario, profundamente antidemocrático. ¿Por qué decimos profundamente antidemocrático? Porque Mario y el público que nos escucha, el partido político que gana el Distrito Federal gana todo,
Es un fenómeno político que todos hemos vivido desde el año 1997. Los demás partidos políticos pasamos a jugar un papel meramente testimonial. Pasamos prácticamente a jugar un papel de marginalidad política. Se impone la mayoría aplastante del partido político que ha ganado la jefatura de gobierno, y de esta manera ha ganado de manera aplastante la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa y la mayoría de las delegaciones, de las jefaturas delegacionales. Esto impide que el resto de los partidos políticos, por el propio orden político, impide que una vez pasados 3 años de elecciones o 6 años, impide que todos los demás partidos políticos no tengamos mayor vida política en el Distrito Federal. Tenemos que esperar a los próximos 3 años para ver si podemos arrebatar alguno que otro espacio de representación para la Asamblea Legislativa, alguna que otra jefatura delegacional. Y 6 años para ver si de milagro pudiéramos quitarles la jefatura de gobierno. Porque el propio régimen político impide, insisto, tener vida política, más allá de cada 3 años, como lo he explicado, sino vida política todos los días a los partidos políticos que no tengamos la oportunidad de ganar la jefatura de gobierno, ni la mayoría legislativa, ni la mayoría de las representaciones delegacionales en el Distrito Federal. Requerimos de esta manera revitalizar la vida democrática del Distrito Federal. Debemos hacerla más democrática. ¿Cómo? Dándole la oportunidad a todo partido político, el que sea, de no ganar la jefatura de gobierno, sí de tener vida política todos los días a través de estos ayuntamientos por lo que nosotros estamos pugnando en cada una de las delegaciones políticas. ¿Por qué considera usted que esta reforma no se ha llevado a cabo hasta el día de hoy? Pues insisto, aquí se anotará hace un momento los intereses que se oponen ahí. El partido que gana el poder en el Distrito Federal en 1997 se olvida de que el Estado 32 fue una de sus consignas históricas. Hasta 3 o 4 años a la fecha es cuando se han acordado que es necesario mejorar, perfeccionar, democratizar más el régimen político de la Ciudad de México. Y andan muy activos, haciendo propuestas, etcétera, etcétera. Pero cada vez que hablamos del tema territorial, del tema de estos gobiernos de cercanía, del tema de la municipalización del Distrito Federal, el partido que gobierna la ciudad lo piensa mucho, maneja algunos eufemismos, habla de crear consejos delegacionales, habla de crear otro tipo de figuras e insiste en no llamar a las cosas por su nombre. Si quieren hacia arriba, prácticamente que el jefe de gobierno sea un gobernador más. Si quieren hacia arriba, que la Asamblea Legislativa sea un Congreso local más, como cualquier Estado de la República. Pero cuando hablamos del ámbito territorial, del ámbito de la representación directa de los ciudadanos, ahí donde ellos habitan, es ahí en donde todos los partidos políticos, el PAN, el PRD, le dan vueltas, dan bandazos, a veces parece que hablan de municipalización, incluso hay periodistas destacados que se desdicen de lo que era su consigna hace 15, 18 años. Dicen que la vida municipal en el Distrito Federal ya es imposible, que es una visión conservadora. Miren nomás, qué gran contradicción, cuando para ellos hace 18 años era una parte fundamental de sus consignas políticas. Ahora les parece que es una idea trasnochada, una idea fuera de tiempo. Entonces la Constitución de la República es un documento en el artículo 115 constitucional, fuera de tiempo, trasnochado y conservador. Miren nomás hasta dónde podríamos llevar lo absurdo de este argumento. El PAN hemos visto que en las últimas semanas se ha venido adecuando al tema de mejorar, perfeccionar un gobierno de cercanía en el Distrito Federal, en el ámbito delegacional, cuando habla de una propuesta de cabildos, ¿verdad? Cabildo o el ayuntamiento, prácticamente estamos hablando de la misma figura. Habría que ver qué atribuciones ellos tendrían planteadas para esta figura de representación a nivel territorial. Habría que ver. Y también tendríamos que pedirle al PAN que se pongan a tono, que se ajusten con lo que propone su partido a nivel nacional y con lo que proponen su grupo parlamentario en el Senado, porque hace unos días presentaron ya una propuesta de reforma política nacional, se mete con el tema del Distrito Federal, proponen una reforma al artículo 122 constitucional para proponer la reelección de los jefes delegacionales. Entonces, parece que a nivel nacional, a nivel del Senado,
los señores panistas andan por el lado de la reelección, nada más, a nivel de jefes delegacionales, y sus representantes aquí en el Distrito Federal hablan de la posibilidad de instaurar los cabildos, pero no hablan claramente de la ansiedad de la reelección. Les pediríamos pues que empaten sus propuestas. ¿Cuál es la importancia de llevar estas propuestas a la mesa del Pacto por México? Bueno, se deriva incluso, nos da mucho gusto que se derive del Pacto por México el tema central de la reforma política del Distrito Federal, desde luego que sí. Ahora mismo también, al mismo tiempo que el PAN ha presentado su propuesta de reforma política electoral, así le llaman ellos, el PRD también ha presentado la propia en la Cámara de Diputados, y el PRD se incluye el tema de la reforma política del Distrito Federal, así lo dice. No toma ningún tema en particular, simplemente habla del tema en general. Reforma política del Distrito Federal, aparte de proponer la creación de un Instituto Nacional Electoral, aparte de proponer la reelección de legisladores y de presidentes municipales. Propone el tema de la reforma política del Distrito Federal. Precisamente hace unos días se dio a conocer una propuesta que busca la creación de órganos colegiados integrados por ciudadanos independientes o consejos ciudadanos similares a los cabildos en cada una de las 16 delegaciones existentes. ¿Cuál sería su opinión al respecto? No es correcto, es correcto. O sea, cualquier propuesta que tienda a empatarse con la nuestra en cuanto a generar un gobierno de carácter colegiado, insisto, electo democráticamente, de manera directa y compuesto por el principio también de representación proporcional, como lo establece el artículo 115 de la Constitución, con vida plena, con participación plena de los partidos políticos, fabuloso. Lo que nosotros insistimos es que al lado, junto a esta nueva forma de representación en el Distrito Federal, prácticamente una forma de representación municipal, pueden convivir, sin duda alguna, cualquier otro tipo de expresión ciudadana. No hay problema, una vez que tengamos resuelto lo fundamental, lo esencial. Un órgano de gobierno responsable y que tenga facultades para responder a las demandas y las exigencias de los habitantes del Distrito Federal. Al lado, de manera paralela, insisto, pueden surgir todo tipo de representación ciudadana, que servirá para enriquecer el trabajo a nivel territorial, sin duda alguna. ¿Cómo beneficiarían estos cabildos a la sociedad? Decía yo al principio, la posibilidad de que los habitantes del Distrito Federal tengamos la oportunidad de ser escuchados, de ser atendidos en nuestras demandas de mejores servicios, etcétera, y de obtener la posibilidad de una respuesta en un plazo debidamente justificado, debidamente entendible, pero que finalmente redunde en la atención y en la solución a los problemas que nosotros planteamos. Bueno, en esa medida la calidad de vida de todos nosotros va a mejorar en el Distrito Federal. Y me quiero referir en concreto al tema ambiental. En la medida, pues, en que tengamos gobiernos locales que puedan atender la exigencia de no más depredación de nuestras áreas verdes y tengan las facultades para contener todo este tipo de delitos, incluso el negocio inmobiliario sin ningún control, sin ninguna medida de mitigación que se basa en nuestras áreas verdes. Bueno, en la medida que haya gobiernos a nivel territorial que estén debidamente facultados para contener este tipo de avance destructivo para nuestro medio ambiente, en esa medida, en ese caso concreto, estaremos mejorando nuestra calidad de vida. Para llevar a cabo esta reforma, ¿qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendrían que ser modificados o en su caso derogados? Claro, si hablamos de una reforma integral, de una reforma de fondo, que como dice el Pacto por México en su primera línea, en el numeral 91, para poner fin o para llegar al final pues de este proceso largo de reforma política del Distrito Federal, tendría que reformarse necesariamente el artículo 44, que es el que en primer término define el régimen político-jurídico del Distrito Federal, y el artículo 122. De manera fundamental, si se quiere una reforma integral, fundamental. Si no se quiere llegar hasta ese nivel, que nosotros consideramos debía ser el correcto, bueno, dotar a los habitantes del Distrito Federal de este tipo de representación cercana, que serían cabildos, ayuntamientos,
o ayuntamientos, como lo dice el Pacto por México, no se requeriría más allá de una reforma a la ley orgánica del Distrito Federal. ¿Cuál es la diferencia entre una constitución local y el estatuto de gobierno que actualmente nos rige? Precisamente la diferencia radica en el estatus jurídico-político de los estados de la República, del resto de las entidades federativas, con respecto a la entidad federativa que es la Ciudad de México, Distrito Federal. Al tener ellos derechos políticos plenos, como estados de la Federación, tienen, la Constitución les otorga este derecho de contar con este instrumento fundamental jurídico que norma su vida interna, que es una Constitución local. El Distrito Federal, al no contar con este debido reconocimiento a su estatus de entidad federativa, que ya nos da el artículo 43 constitucional, bueno, se tiene que conformar con un documento parecido, similar a una constitución local, pero que en este caso se le llama Estatuto Jurídico de Gobierno del Distrito Federal. ¿Considera que con esta reforma se estaría consolidando un verdadero ejercicio democrático en la Ciudad de México? Sin duda alguna, estaríamos completando este larguísimo proceso de perfeccionamiento del régimen político de la Ciudad de México. Platícanos un poquito, para la gente que nos está viendo, ¿cuáles serían los pasos que habría que seguir para llevar a cabo esta reforma? Bueno, definitivamente tendríamos que sensibilizar en el ámbito del Congreso de la Unión, quiere decir en el ámbito de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, a los legisladores de todos los partidos políticos, para que sean congruentes con el compromiso establecido en el numeral 91 del Pacto por México relativo al tema de la reforma política del Distrito Federal. En la medida en que se puedan conjuntar los intereses de todos los representantes políticos en el Congreso de la Unión, por Constitución a ellos les corresponde definir todo lo relativo al régimen político de la Ciudad de México, para que puedan impulsar una reforma política de fondo, integral, la que estamos necesitando ya desde hace muchísimos años. No cabe duda que hemos tenido avances, muy limitados en muchos sentidos, sin embargo, si se atreven a dar el paso definitivo en esta ocasión, creo yo que estaremos en la posibilidad de generar un nuevo ambiente político seguramente más democrático del que hoy tenemos en la Ciudad de México, y va a redundar en la calidad de vida de todos los que aquí vivimos. Uno de los condicionantes, de acuerdo al artículo 44 constitucional, para que el Distrito Federal hoy sea considerado como un estado más de la Federación, es la presencia de los poderes federales dentro de su territorio. ¿De qué manera podría subsanarse esta condicionante? Ese es el fondo de esta histórica polémica. Desde que se impuso la creación del Distrito Federal sobre la Ciudad de México, entonces se generó eso que desde mi punto de vista se ha convertido en un verdadero dogma, sin ningún sustento, sin ninguna razón política histórica de ser. O si la tuvo en esos años, pues realmente su duración fue efímera, o tuvo que ser efímera. Nunca desde entonces se dejó muy claramente establecido en el constituyente de 1856-57, desde luego con polémicas históricas de grandes constituyentes de la época, donde dejaba muy claro que el problema de ser asiento de los poderes federales no implicaba que se cancelaran los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal. De ninguna manera podían convivir unos y otros, los poderes federales con los poderes locales, en total armonía, ubicando perfectamente qué correspondía hacer a unos y qué correspondía hacer a otros. A partir de delimitar perfectamente su ámbito de competencias, tanto del gobierno federal como del gobierno local, se podía generar una relación de convivencia política armónica, democrática, porque no se cancelarían los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal. Desde luego, nosotros consideramos que, como se decía hace ya más de 100 años, que el hecho de ser la Ciudad de México y Distrito Federal, asiento de los poderes federales, de ninguna manera es razón suficiente para cancelar los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal, o para seguir escamoteándoselos, por las razones que sean.
por las razones y del interés político que sea. No hay razón para ello. Simple y llanamente estamos ya en pleno siglo XXI y creo que llegó el tiempo de que se restablezcan en plena justicia histórica los derechos políticos plenos de los habitantes del Distrito Federal. No hay problema en que aquí estemos haciendo, seamos asientos de los poderes federales, no hay problema tampoco en que seamos capital de la República. ¿Cómo sería esta convivencia de los poderes federales en la Ciudad de México a partir de esta reforma? Bien, hoy mismo lo vemos. El presidente de la República tiene la amplia facultad para designar al jefe de la policía en la Ciudad de México, al procurador de la Ciudad de México. También tiene la facultad para desplazarlos de sus encargos en la medida en que no cumplan plenamente con sus responsabilidades. Es un ámbito competencial ahí entre el Distrito Federal actualmente, aún sin ser Estado de la República, y los poderes federales. No pasaría mayor cosa si se decidiera que esta facultad de nombrar al jefe de la policía y removerlo, de nombrar al procurador del Distrito Federal y removerlo, fuera una facultad, yo no digo que del jefe de gobierno, porque entonces no estaríamos más que repitiendo la misma receta, la facultad de un solo hombre a nivel federal, traerla a ser la facultad de un solo hombre en el Distrito Federal. No, creo que también ya son tiempos en que se pueden generar otro tipo de mecanismos para la designación de estos funcionarios fundamentales para la vida de la Ciudad de México. Habría que explorar eso, pero no, yo no creo que pudiera alterar en nada la relación de los poderes federales con sede en el Distrito Federal o Ciudad de México con los poderes locales con nuevas facultades como por ejemplo las que le he comentado. ¿Qué piensa usted de la reelección de legisladores? Creo que es una medida correcta, creo que es una medida sana, saludable, enriquece la vida democrática de los ciudadanos, de sus representantes, y creo que va a generar un círculo virtuoso del que ahora carecemos en muchos sentidos, porque bueno, los ciudadanos van a tener la oportunidad de poder vigilar y exigir cuentas más claras, desde luego, a sus representantes, a los representantes votados por ellos. Y desde luego ojalá se pudiera generar un mecanismo para revocarles el mandato por los propios ciudadanos, una vez que observen que estos representantes por los que ellos votaron han dejado de cumplir con la responsabilidad que se les encomendó al emitir un voto a favor de ellos. ¿Considera usted que las condiciones políticas actuales son propicias para llevar a cabo esta reforma política del Distrito Federal? Sí, yo creo que sí. Se requiere voluntad política de todas las partes, voluntad política, como lo han demostrado ya los firmantes del Pacto por México, voluntad política de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión y desde luego lo que les toca, voluntad política de los partidos políticos en el Distrito Federal y de las autoridades gubernamentales en el Distrito Federal. Fundamentalmente es una facultad del Congreso de la Unión, pero esto no implica que el resto de los actores políticos empujemos en la medida de lo posible todo lo que está a nuestro alcance. Sí hay condiciones, se requiere voluntad, esto es, ganas de querer hacer las cosas. Todas las condiciones están dadas, Mario. Prácticamente la Ciudad de México, Distrito Federal, es ya un estado más de la República. Lo dice la Constitución, pero en los hechos lo somos prácticamente. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Nos falta este ámbito de vida territorial, de vida gubernamental a nivel territorial, que sería ayuntamientos. La municipalización del Distrito Federal en ese ámbito sería lo único que nos faltaría. Prácticamente tenemos los tres poderes que constituyen a la nación y los tres poderes que constituyen a cualquier estado de la República. Incluso tenemos un tribunal de lo contencioso y administrativo. Diputado, pues sin lugar a dudas ha sido una plática muy enriquecedora, con un tema verdaderamente importante para todos los capitalinos, y creo que para la vida política de todo el país, ¿no? ¿Cómo no? Desde luego que sí. Pues, quiero agradecerle por haber estado aquí con nosotros. ¿Y qué podemos esperar de Gilberto Sánchez Osorio en el futuro? Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestras responsabilidades en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, al lado del senador Joel Ayala Almeida, que es nuestro máximo líder.
seguir impulsando todo lo que está a nuestro alcance para perfeccionar en la vida sindical en las oficinas públicas, seguir impulsando la profesionalización, que es el encargo que tengo del senador Juan Ayala Almeida, de los trabajadores del servicio del Estado, a través del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FETSE, y desde luego mis tareas políticas en el ámbito del sector popular y en el Partido Revolucionario Institucional, aquí en el Distrito Federal, y ahora con esta nueva encomienda de estar al frente de la mesa de mi partido en el Distrito Federal para este tema fundamental que es la reforma política de la Ciudad de México. Pues le pediría un mensaje que quiera dirigir a nuestro público, un mensaje de despedida. Claro que sí, decirles que bueno, hoy por hoy en este tema toral que tiene que ver con perfeccionar el régimen político de la Ciudad de México, prácticamente todas las fuerzas políticas constituidas en los partidos hoy reconocidos, vamos cada día coincidiendo más y más, a partir de los elementos que el propio Pacto por México en el numeral 91 ha establecido desde el mes de diciembre. Estamos nosotros puestos como Partido Revolucionario Institucional para aportar todo lo que esté a nuestro alcance con el fin de acabar con este largo proceso de reforma política de la Ciudad de México, poder generar mejores condiciones de participación política para los habitantes, más democrática, más plural, más incluyente y desde luego de esta manera poder redundar en mejores condiciones de vida para todos nosotros. Es lo que yo tendría que decir, Mario. Muchas gracias, le pediría. Gracias a ti, Mario. Si nos regala un mensaje en nuestro libro de personalidades. Con todo gusto, Mario, claro que sí. Y a ustedes, amigos, que nos regalan el favor de su atención, les agradezco los correos que nos hacen llegar. Y bueno, nos vemos la próxima semana en este programa que es Personalidades a Contraluz, en México TV, transmitiendo desde la cabina del Hotel Posada Viena. Muchas gracias.